Bueno amigos, a esta hora 7 en punto de la mañana estamos listos para conversar con mi primer invitado, Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, PhD, escritor y comunicador venezolano, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, creador y director ejecutivo de La Iguana TV. Miguel Ángel, siempre es un gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. El gusto es mío, hermano. Un saludo para todos los usuarios y las usuarias que hasta ahora nos ven. Miguel Ángel, estamos apenas en las primeras reacciones de un debate interesante, se puede apreciar en las redes sociales. Hay un sector que se niega completamente, incluso desde el punto de vista legal, a aceptar este nuevo equipo de rectores del Consejo Nacional Electoral. Aducen que han sido nombrados a través de un procedimiento regido por una Asamblea Nacional ilegítima. Hay otro sector del país, no podemos calcular los porcentajes entre unos y otros, que dice que hay que darle el beneficio de la duda, hay que esperar qué pasa de aquí en adelante y hasta dónde puede llegar esa tarea de construcción, de confianza y de convocatoria que le toca a los nuevos rectores. ¿Cómo sientes tú que se va decantando? ¿Cómo ves tú la posibilidad de un avance, de lo que muchos han llamado un primer paso? Bueno, entre esos muchos está nada más y nada menos que el gobierno de España y la Unión Europea. Es decir, no se trata de un gesto, de un paso, Eduardo, netamente simbólico. No, se trata de un paso institucional. Se trata de un paso republicano. Se trata de una asamblea nacional nueva, elegida hace poco, con representación de todos los sectores de la vida política venezolana, sector chavista, sector opositor, diría yo incluso hasta sector independiente, que además se da cuenta de la responsabilidad que tiene. Y la primera responsabilidad efectivamente era la elección de un Consejo Nacional Electoral, no vía poder judicial, no vía Tribunal Supremo, sino vía poder legislativo, como debería ser además. En ambos casos están dentro de la Constitución, pero evidentemente el caso de reinstitucionalización, y esta es una palabra fundamental en todo esto, la reinstitucionalización de Venezuela, un paso fundamental es precisamente elegir una Asamblea Nacional, cosa que se hizo, para más tarde elegir a un Consejo Nacional Electoral. La reacción de España y la reacción de la Unión Europea, junto también con reacciones por parte de congresistas y senadores de los Estados Unidos, prevén entonces que de hecho es un primer gran paso, porque la solución de los problemas económicos, y mira que no te estoy hablando de lo político, de los problemas económicos, Eduardo, Venezuela pasa por la solución política. Sin solución política no hay solución económica. Ahora, encuestadores como por ejemplo Luis Vicente León de Data Analysis hablan de un más de 80% de los venezolanos, otro dato, que están de acuerdo con el hecho de ir a elecciones. La escogencia de este nuevo Consejo Nacional Electoral abre entonces las puertas para unas megas elecciones regionales y municipales, es decir, elección de gobernador y gobernadoras, de alcaldes y alcaldesas. Y esto evidentemente, Eduardo, no solamente entonces va a reinstitucionalizar a la República Bolivariana de Venezuela, sino que va a abrir el compás electoral para que la solución entonces política sea a su vez una solución electoral. Ahora, Miguel Ángel, dime. Fíjate, disculpa, te pongo entonces más allá de las condiciones electorales. Suponiendo que incluso hasta con una varita mágica, mañana o pasado mañana tuviéramos las condiciones electorales más atractivas ante cualquier criterio, ¿qué perspectiva se le plantea al chavismo? ¿Qué perspectiva se le plantea a la oposición? Más allá de las condiciones electorales para medirse, tal como está el país, porque los estudios también indican
que tanto la gestión de Nicolás Maduro como la imagen de los partidos políticos tienen un alto nivel de reprobación en los venezolanos. Ok. Ahora, es que no es necesario ninguna varita mágica. Para la lógica electoral de la oposición, de todas las oposiciones, porque hay varias oposiciones en estos momentos en el país, fruto precisamente de un divisionismo y de una decadencia y de una pelea interna en la oposición, hay varias oposiciones. Ahora, no es necesaria ninguna varita mágica. Este es el mejor Consejo Nacional Electoral que puede tener, corrijo, que ha tenido incluso la oposición en los últimos años. Y tendrá que demostrarlo, porque estás hablando en cuanto a constitución, pero el tiempo dirá. A eso voy. Con un Consejo Nacional Electoral, y esto lo coloco yo entre comillas porque ha sido la gran excusa por parte del sector abstencionista de la oposición, que no es toda la oposición, pero con condiciones menos favorables, la oposición venezolana llevó a gente como Juan Guaidó, a desconocidos como Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional por el estado La Guaira. Es decir, por menos condiciones o por menos representación, y esto también lo coloco entre comillas, la oposición ha tenido excelentes resultados electorales. Por lo cual, Eduardo, es una tonta y necia excusa la que siguen esgrimiendo los sectores abstencionistas que han hecho de la oposición un negocio redondo. Y aquí hay un factor también, no tenemos que ser ingenuos, Eduardo. Aquí hay gente que se ha vuelto multimillonaria con el tema, con la excusa del cese de la usurpación, elecciones libres y no sé, que ya no recuerdo, gracias al cielo, las otras frases del mando. Y que se han hecho multimillonarios con el tema de un oposicionismo abstencionista, pero ya hay una parte importante de la oposición política venezolana que está en la Asamblea Nacional o que no está en la Asamblea Nacional y que dice, vale, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser gobernadora, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser alcaldesa, y no puede esta oposición seguir siendo frenada por un Leopoldo López desde Madrid, por un Julio Borges desde Bogotá, o por un Smolansky en Washington. La vida política, Eduardo, y tú que estás en Venezuela como periodista, y yo que estoy aquí también en Venezuela, y muchos, la grandísima mayoría de los venezolanos que estamos en Venezuela y que seguimos haciendo vida en Venezuela, así como nosotros, la vida política e institucional venezolana sigue andando. Ahí hay una Asamblea Nacional, Eduardo, ahí hay gobernadores y gobernadoras que están terminando su periodo, ahí hay alcaldes y alcaldesas que están terminando su periodo, ahí hay policías municipales, ahí hay policías estadales, que siguió funcionando, no obstante las pataletas de un sector opositor que ya hace vida fuera del país, Eduardo, y esto es un aspecto fundamental, que ya hace vida del país, que cada día está más ajeno a la cotidianidad de los venezolanos y de las venezolanas, y los venezolanos y las venezolanas que hacemos vida en este país, que somos la inmensa mayoría, seguimos viviendo la cotidianidad de este país socialmente, económicamente, políticamente. Y la traducción de esto, desde el punto de vista institucional, es una Asamblea Nacional reconocida por la mayoría de los venezolanos, que ha elegido un Consejo Nacional Electoral cuyos miembros opositores han sido aplaudidos desde los Estados Unidos o desde España o desde la Unión Europea, porque de verdad se les va a seguir diciendo a esa parte de los venezolanos y de las venezolanas que honestamente hacen parte de la oposición y honestamente quieren participar en el juego político electoral, se les puede seguir diciendo: usted no puede participar. ¿En nombre de qué? Miguel Ángel. En nombre de la operación Gedeón, que cumplió un año, en nombre del golpe de Estado de los plátanos verdes allá en Altamira, en nombre del bloqueo, ¿en nombre de qué, Eduardo? Miguel Ángel, me quedan 2 minutos. El tiempo es corto para medir el alcance de este primer paso y el andar
en este corto camino, insisto, porque las elecciones son este año. Va a ser muy interesante seguirle el pulso y el paso a esto. Porque al final, el gran triunfo de estos rectores y de todos los venezolanos sería que tuviéramos una alta participación. Un país necesitado de respuestas, de soluciones, quiere expresarse. La OEA dice nada. La Unión Europea, como tú lo dices, España dicen, es un primer paso. Va a ser muy interesante la dinámica de aquí en adelante. Y la gran pregunta es si Venezuela en su mayoría aceptará el llamado a no participar o a participar. ¿Qué te atreves tú a visualizar en esa intensa y corta dinámica de aquí a las elecciones? El pueblo venezolano, en medio de una pandemia, como otros pueblos del mundo, ya ha participado. En diciembre, los índices de participación fueron iguales a los índices de participación de países europeos, de países de la Unión Europea, Eduardo. Y el pueblo va a seguir participando. Es decir, esto es una represa electoral que se está abriendo. Y por más que insistan los Leopoldo López, los Juan Guaidó, los Luis Ortega, los Rafael Ramírez, por más que insistan en la lógica Donald Trump, porque al final Guaidó fue electo supuestamente presidente por Donald Trump, por más nadie. Y toda esta oposición, y vuelvo yo a los intentos de invasión, a los conciertos supuestamente humanitarios, a la operación Gedeón, a los intentos de magnicidio, a todo el aparato del Estado con drones. Toda esa lógica es la lógica Donald Trump, que fue la que aupó a Leopoldo López y a Guaidó. Ya esa lógica está muriendo, por no decir que ya murió. Y cuál pueblo represado, cuál represa en estos momentos, comenzaron a salir pequeñas gotas, elecciones, nueva Asamblea Nacional, nuevo Consejo Nacional Electoral. Capriles Radosky felicita y aplaude esto, quien fue miembro de la directiva de la Asamblea Nacional con Guaidó. Stalin, miembro de la directiva de la Asamblea Nacional con Guaidó, mano derecha de Guaidó en la Asamblea Nacional, aplaude este Consejo Nacional Electoral. La Unión Europea, insisto yo, aplaude a los miembros y dice que no pueden ser tildados no demócratas. Todo esto, evidentemente, y con esto termino, Eduardo, está haciendo que una avalancha popular comience a organizarse y Mosca, y quiero insistir en esto, nunca como ahora la oposición tuvo una representación tan buena en el Consejo Nacional Electoral y ya no hay excusa. Una parte de la oposición ya tiene que ir a gobernaciones, ya tiene que ir a alcaldías, porque si no, lo va a tomar una vez más el chavismo, y como lo ha dicho el chavismo, no se va a sonrojar por tomar puestos electoralmente que deja vacío el sector opositor. Es momento de democracia, de diálogo y de consenso, Eduardo. Miguel Ángel, te agradezco estos minutos. Hasta pronto, mucho éxito. Gracias. Un gran abrazo para ti. Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política. Amigos, volveremos. Sigan allí.